profe, tenemos que empezar con la clase de esta semana, que es un tema que normalmente hemos conversado en otros programas, pero aún así se generan siempre dudas, consultas, y es algo tan importante como es el tema de la herencia y qué pasan con los fondos una vez que el afiliado fallece y a dónde está destinado, qué se tiene que hacer, cuál es el trámite. Bueno, pues todo esto y más lo vamos a tratar hoy en la Escuela de Pensiones con el tema que es, como ya decía, la herencia, profe. Así que directamente, ¿qué es la herencia? Sí, bueno, este es un tema, como bien dices tú, bastante recurrente porque, perdón, la gente siempre tiene como esta pregunta, porque los saldos, obviamente, todo el mundo hoy día tenemos muy claro que los fondos, sobre todo cuando están en la FP, son nuestros, ¿ya? Eso quedó muy claro el último tiempo con el tema de los retiros, ¿cierto? Y por lo tanto, siempre está la pregunta, cada vez que ocurre algo, ocurre un fallecimiento, uno se prospecta al tema de la pensión, ¿qué pasa si el afiliado fallece o el causante de la pensión fallece? Por lo tanto, el tema de la herencia siempre está ahí en el tapete y claro que es relevante, sobre todo yo que trabajo en el tema de orientar a las personas para que opten por una modalidad de pensión. El tema de la herencia siempre es recurrente y se toman a veces decisiones en base precisamente a eso, a ver esa posibilidad en el futuro de que el grupo familiar o las personas que queden ahí de sobrevivientes puedan acceder a cobrar una herencia de acuerdo a los saldos que queden ahí en la cuenta. Dicho eso, la herencia es obviamente un monto de dinero, de saldo de cuenta que viene proveniente de la cuenta obligatoria o también de la cuenta de ahorro voluntario, ya de un afiliado fallecido. Ambas cuentas pueden ser obviamente heredables de manera conjunta, ya cuando es el caso, ya no necesariamente tan solo de la cuenta obligatoria, ya. Y todo esto luego de que se active, ¿cierto? Luego después que se paga la cuota mortuoria. Recordemos ahí que la cuota mortuoria es parte también de un proceso que viene después, obviamente, del fallecimiento de un afiliado, ¿ya? Perfecto. Pero bueno, la cosa es, profe, entonces, que es, hay varios pasos entre ellos, bueno, la herencia, la pensión de sobrevivencia, también la cuota mortuoria, pero bueno, todo eso lo vamos a ver. Bueno, ya me ha explicado un poco qué es en sí el concepto de la herencia, pero ¿cómo se genera la herencia? Sí, bueno, la herencia se genera precisamente viendo dos aspectos ahí bien importantes. Ya en las clases que hemos tenido y viendo las modalidades de pensión que hemos revisado, también hemos tocado de manera sutil este tema. Hoy día lo queremos profundizar un poquito más, porque en el caso, por ejemplo, de afiliados que están en la modalidad de retiro programado principalmente, porque recordemos que ahí siguen siendo los capitales del afiliado. Por lo tanto, si están en retiro programado en caso de fallecimientos, lo primero que hay que determinar ahí si existen o no beneficiarios de pensión, y eso yo he sido, la verdad, que muy reiterativo en poder decirlo siempre cuando hemos hablado de las modalidades. Lo primero, cuando alguien fallece hay que ver si hay beneficiarios de pensión. Por lo tanto, si no hay beneficiarios de pensión, lo que corresponde ahí que esos capitales sean entregados como herencia. Por lo tanto, esa es una alternativa, ¿ya? Es decir, que las personas estando pensionadas puedan, sin tener beneficiarios de pensión, sus recursos que quedaron en la cuenta sean heredados, ¿ya? Por lo tanto, ahí se genera una herencia. Ahora bien, también existe la posibilidad que no necesariamente esto ocurra cuando la persona está pensionada. Puede ser efectivamente un joven, por ejemplo, que tenga saldo de la cuenta, le ocurrió un accidente y falleció, no tenía beneficiario de pensión, no tenía hijos, no tenía cónyuge y sus capitales también pueden ser heredados también en esa condición. Por lo tanto, no necesariamente se da cuando la persona está pensionada. Y lo otro también que puede ocurrir cuando un afiliado cotizante del sistema con saldo en la cuenta fallece producto de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional.
porque ahí lo que cubre las pensiones es otra ley, la ley de accidentes del trabajo. Por lo tanto, quedan liberados los fondos y los saldos que quedaron en la cuenta de la AFP y quedaron liberados para ser heredados. Por lo tanto, ahí no determinamos si hay o no beneficiario de pensión porque no amerita, porque en ese caso perfectamente, y como lo vamos a ver ahí, más adelante en uno de los análisis que vamos a hacer con respecto a las personas que pueden acceder a esta herencia, vamos a ver que también ahí los familiares más cercanos o los posibles beneficiarios de pensión también pueden acceder a esa herencia. Ya, perfecto. Profe, entonces con respecto a esto podemos decir que también hay dos pasos, por así decirlo, lo que es la pensión de sobrevivencia y por otro lado después la herencia. No sé si quiere hacer un pequeño, así como ya que estamos, un pequeño resumen flash sobre la pensión de sobrevivencia. Le hemos aquí comentado en esta escuela de pensiones, también se generan muchas dudas, pero no sé si quiere hacer algún alcance con respecto a eso. Sí, bueno, ahí es importante el tema de la pensión de sobrevivencia porque efectivamente radica ahí el hecho de que la persona estando pensionada y haya fallecido, se genere o no la pensión de sobrevivencia, ¿ya? Es importante ahí saber si efectivamente esa persona que falleció tenía, como les mencionaba, derecho o no a una pensión de sobrevivencia. Por eso que es importante ahí si la pensión de sobrevivencia se va a hacer efectiva o no, porque si se hace efectiva para todo el proceso de la herencia o el proceso de herencia nunca se activa, ¿ya? Por lo tanto, la pensión de sobrevivencia, si se llegase a activar, tendría que en su momento también, como generalmente ocurre, que fallece el cónyuge. En este sentido hablo de generalidades porque lo común es que primero fallezca el hombre de un matrimonio y después fallezca la mujer. Por lo tanto, generalmente siempre fallece el cónyuge y queda la mujer, ¿cierto?, percibiendo una pensión de sobrevivencia. Y posteriormente, después, obviamente, con el tiempo, esa señora, ¿cierto?, esa pensionada de sobrevivencia, va a llegar un momento en que también va a fallecer, obviamente, por la ley de la vida, ¿cierto? Y van a quedar seguramente, si ella se mantiene en retiro programado, van a quedar saldos en la cuenta. Por lo tanto, ahí también se genera, en ese sentido, herencia de los fondos del causante original, que era el marido, ¿ya? Perfecto. Por lo tanto, el tema de la herencia se puede dar de manera inmediata o de manera posterior, ¿cierto? Dependiendo ahí la situación y del componente del grupo familiar, ¿ya? Cada situación ahí en ese sentido va a ser distinta, obviamente, ¿ya? Ya, perfecto. Profe, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué personas pueden ser posibles herederos? Sí, esa es buena pregunta porque siempre queda como la duda, ¿ya? Para el cobro de la herencia, ya siempre se considera primero, obviamente, la prioridad de la cercanía con el causante de la pensión o de la herencia, en este caso, ¿cierto? Y ahí la cercanía, y dependiendo de la situación, por eso era importante aclarar que bajo qué condiciones falleció la persona, ¿ya? Por ejemplo, la primera prioridad es el cónyuge o la cónyuge, ¿ya? ¿Y por qué hablamos de la cónyuge o el cónyuge? Porque a lo mejor nos puede confundir ahí en relación a que siempre hemos dicho que habiendo cónyuge o el cónyuge no hay herencia, producto de que lo que se debe generar es una pensión de sobrevivencia. Pero yo les acabo de mencionar que existe la posibilidad de que el fallecimiento se produzca por un accidente laboral o enfermedad profesional. Y de ese punto de vista, lo que corresponde ahí, que esa otra ley, la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cubra las pensiones de sobrevivencia. Por lo tanto, lo que queda bajo la ley 3.500, que son los fondos de pensiones, quedan liberados para ser heredados. Y en ese caso, los primeros herederos de esos fondos son los cónyuges. ¿Ya? En esa situación. Bien, y también el conviviente, obviamente, de acuerdo a nuestra nueva ley, el conviviente civil y también, obviamente, los hijos.
¿ya? Ellos son los prioritarios en esa situación. Ahora, no habiendo estas personas, ¿ya? No habiendo estas personas, los padres del fallecido vienen posteriormente, ¿ya? Y otros ascendentes que podrían también existir, que pueden ser, por ejemplo, los abuelos, ¿ya? También, posteriormente, están los hermanos, y si los hermanos han fallecido, en caso de que corresponda, son herederos los sobrinos del fallecido, ¿ya? Profe, En definitiva, dime. no, una pregunta, ¿siempre tiene que ser una herencia con familiares? Me refiero, una persona no podría a lo mejor estipular de alguna forma que esos fondos sean heredados por alguien que no tiene que ver con la familia. Sí, mira, nuestra ley de herencia involucra directamente a la familia, al consanguíneo más cercano, o en este caso al contrato civil que prioriza ahí, se prioriza el contrato civil, en este caso el contrato civil me refiero al matrimonio o a la convivencia civil que exista, ¿ya? Eso es lo que se prioriza de acuerdo a nuestra normativa de herencia. Sí. Pero existe también la posibilidad dentro de esa misma norma que el causante de la herencia o la persona en vida pueda atestar parte de su patrimonio. Y de acuerdo a mi conocimiento, eso le permite al causante heredar una cuarta parte de lo que él tiene, ¿ya? También pudiese darse el caso en esta situación que eso fuese así, ¿ya? Yeah. Es decir, que él pudiese heredar a su voluntad una cuarta parte de todos sus bienes, de toda su masa hereditaria, ¿ya? Yeah. Bien, y por último, los parientes del grado más próximo, ¿ya? Y a eso me refiero yo con los consanguíneos más cercanos, porque obviamente se va priorizando. Si no hay uno, ¿cierto? Se busca, y si no hay otro también, en ese caso se busca, y se llega hasta el sexto grado, inclusive se pudiese llegar como herederos, ¿ya? Y otra pregunta y otra aclaración súper importante en relación a esta misma pregunta, Yasmira. Si no hay y no existen herederos, ¿cierto? En el caso de no haber ninguno de los anteriores, el Estado es el heredero universal de los fondos, ¿ya? Por lo tanto, quien hereda esos fondos, si no hay ninguna de las personas anteriores, ya a la AFP corresponde de que traspase esos dineros a las arcas del Estado. La AFP no se queda con ese dinero. Sí, es importante, profe, que haga esa aclaración, porque la verdad es uno de los, por así decirlo, mitos más establecidos en el sistema de administración. La verdad es que las AFPs hacen muchas cosas mal, pero hay que derribar ese mito con respecto a que quién se queda con esos fondos de una persona fallecida, porque se han dicho en muchas ocasiones que las AFPs, las administradoras, se quedan con esos montos, y finalmente ahí está haciendo usted la aclaración que pasan y se intenta buscar a un familiar hasta el séptimo grado, es bastante. Si incluso no existiera o no se deja como herencia estipulado de alguna forma, eso pasaría a cargo del Estado, no a cargo de la administradora. Exactamente, sí. Siempre en nuestra legislación el Estado es el heredero universal, ¿ya? No habiendo los anteriores, el Estado es quien se hace cargo, digamos, de esos, o sea, al Estado deben llegarle esos recursos producto de esa normativa, ¿ya? Perfecto. Profe, y entonces ya hablando en sí del proceso, ¿cómo se lleva a cabo esta herencia? Bien, lo primero que hay que hacer obviamente es hacer la solicitud de herencia en cualquier oficina de la AFP, dependiendo obviamente de la AFP donde haya estado el afiliado. Hay que averiguar en qué AFP está. Eso a veces es un poquito engorroso, sobre todo cuando no hay mucha comunicación dentro del grupo familiar o era un pariente a lo mejor medio lejano, entonces no había mucha comunicación al respecto en qué AFP estaba, pero hay una forma hoy día de poder acceder a través de la página web de la misma superintendencia, donde las personas pueden, ingresando algunos antecedentes ahí a la página, consultar en qué AFP está la persona. Eso es fácil de poder hacer hoy día. Por lo tanto,
Sabiendo eso, se debe hacer y llenar los documentos civiles necesarios que hay, que forman parte del proceso, obviamente. Ojalá la cédula de identidad, ¿cierto? El certificado de función, considerando la causa del fallecimiento, que eso también es súper importante, ¿ya? Sí, como habíamos hablado, porque se acogerían a diferentes leyes dependiendo de la causa. Exactamente, ¿ya? Eso es súper importante. Y bueno, y en segundo lugar, se genera, en este caso, después que se pagó la cuota mortoria, recordemos, ya, porque se debe pagar la cuota mortoria dentro de ese proceso de solicitud, ¿cierto? Seguramente se hizo antes de eso el proceso de cobro de la cuota mortoria, y una vez hecho eso, la AFP como segundo paso corresponde que emita un certificado de saldo, ¿ya? Al igual como el certificado de saldo que emite, muy similar al que emite cuando hacemos la solicitud de pensión, donde la AFP nos indica los dineros que tenemos disponibles para ser usados para pensión. Bueno, acá es muy similar, donde se emite un certificado que dice los dineros que están disponibles para ser usados como herencia. ¿Ya? Bien, por lo tanto, una vez recepcionado el certificado de saldo, se tiene que tramitar la posición efectiva, ¿ya? Y generar un certificado que genera siempre impuestos internos ahí, para luego después ser entregados en la oficina igual. La posición efectiva, recordemos que es un trámite que se hace ahí directamente en el registro civil. ¿Ya? Perfecto. Y después, posteriormente, hay que suscribir el pago de la herencia. Una vez recibido y validado todos los antecedentes por parte de la administradora, ya se suscribe el pago de la herencia. ¿Ya? Desde ese momento de esa recepción, existe un plazo aproximado de 10 días hábiles para poder emitir el cheque y emitir el documento en el cual se va a pagar la herencia. ¿Ya? Ahí es importante mencionar que cuando existen una cantidad de herederos importantes, en ese documento generalmente yo he visto cheques que emiten por parte de la AFP, donde van estipulados todas las personas en el mismo cheque, para que todas lo cobren, porque como es una herencia, en el fondo todos deben cobrar eso, ¿ya? Ya. Profe, y eso, como usted dijo, el trámite, al final, el monto, el dinero, ¿cómo se da a través de un cheque? Sí, exactamente, sí, a través de un cheque. A través de un cheque... Sí. Sí, a través de un cheque que emite obviamente la AFP ya con el cálculo ya realizado una vez y analizado todos los antecedentes, todo lo que se necesite. Como reiteraba, 10 días hábiles, la AFP está dispuesta para hacer la emisión de ese documento con los valores ahí estipulados de acuerdo al certificado de saldo indicado anteriormente. ¿Ya? Ya, perfecto. Profe, ahí nosotros acabamos con las preguntas, pero la verdad es que han llegado varias consultas con respecto a este tema. Como siempre les digo, es un tema que genera bastantes dudas, porque al final es un tema al que llegamos todos, ¿verdad? Por lo menos en este sistema que hay de AFPs. Entonces han llegado varias consultas, además de saludos. También nos saluda Jorge Retamal desde Conchalí, Nélida Garcés también nos saluda desde Temuco, profe. Así que también ahí para que sepa que le mandan saludos. Y dice, bueno, por ejemplo, gracias. Mónica Romero: hola, tengo la siguiente consulta. Soy viuda sin hijos. ¿Qué sucede en el caso de mi muerte? ¿A quién le van a quedar mis fondos de la AFP? Buena pregunta. Si ella es viuda sin hijos, habría que ver si ella está percibiendo una pensión y qué tipo de modalidad es la que ella está recibiendo esa pensión que recibe como pensión de sobrevivencia. Porque una cosa es el capital que ella generó como a lo mejor trabajadora afiliada al sistema, ¿cierto? Tiene su propia cuenta, y otra cosa es la pensión que ella a lo mejor pudiese recibir como pensión de sobrevivencia. Recordemos ahí que los capitales generados de esa pensión de sobrevivencia eran de un causante de pensión que era su marido, ¿ya? Y generalmente los beneficiarios de herencia en algunos aspectos son similares para ambos cónyuges, es decir, que sus herederos generalmente son los mismos hijos que tuvieron en común.
Pero Claro. ¿qué sucede si ese causante de pensión tuvo un hijo no con su cónyuge, No sino en que ese con otra matrimonio, persona? claro. Exactamente. Esa persona también puede ser heredero de ese capital donde era el causante, el cónyuge, el marido en este caso, ¿cierto? De acuerdo al ejemplo Claro. que estamos dando. Por lo tanto, no necesariamente ella podría tener los mismos herederos de su dinero, que es generado de su cuenta como afiliada a una FP, que los herederos que se pudiesen generar de la pensión de sobrevivencia, siempre y cuando la pensión se esté pagando a través de un retiro programado. Claro, ¿Ya? ya, ahí Porque nos ahí siempre hay que hacer la diferencia de eso. ya, ahí le intentamos contestar por lo menos a Mónica. Lógicamente, como usted dice, profe, se necesitan más datos para ser un poco más precisos, pero bueno, invitamos a Mónica que igual nos complementa a lo mejor y después la podemos también resolver la duda. Profe, también dice por aquí, Saldías Viviana, ¿esto es solamente para los cotizantes de AFP? Claro, exactamente, porque aquí recordemos que esta es una cuenta individual en donde la pertenencia de estos fondos, valga la redundancia, pertenece a cada afiliado. ¿Ya? Esto es una cuenta individual de cotizaciones obligatorias, capitalización individual. Cada uno genera su propia cuenta, su propio saldo, su propio dinero en esa cuenta. Por lo tanto, como así funciona en este sistema del Decreto Ley 3500, solo en este sistema se puede generar la herencia. El sistema antiguo... Perdón. Profe, le están llamando. Sí. Muy ocupado, como pueden ver, en la comunidad del profesor Gustavo Dávila. Sí, un cliente. Bueno, como les mencionaba, creo que me perdí. Sí, yo también me perdí con su llamada, me desconcertó un poco, profe, eso lo tengo que decir, pero estábamos hablando de si esto también ocurre la herencia en otras modalidades de pensión. Sí, no en otros sistemas, de acuerdo a la pregunta que nos hacían. Los sistemas, sí. Sí, solo en el Decreto Ley 3500. ¿Ya? Genera la herencia en los sistemas de reparto, como el sistema antiguo, es una cuenta solidaria, es una cuenta, uno aporta para un solo pozo, por lo tanto ahí no hay herencia, ¿ya? Porque ese dinero no nos pertenece, le pertenece a todo el conjunto de las personas que están ahí. Al igual que, por ejemplo, una renta vitalicia, también eso no generaría herencia. Exactamente. El monto, entre comillas, que quedaría sería para la aseguradora. Sí, en el fondo ni siquiera quedaría, porque recordemos ahí que cuando ocurre una contratación de una póliza de renta vitalicia, yo compro una póliza de renta vitalicia. El comprarla, entrego mi dinero y ese dinero ya la compañía y ve lo que hace con él, porque es de la compañía ese dinero. Ya no hay saldo, no hay nada. Perfecto. Profe, ahí también igual ha contestado un poco una duda que nos cuenta, nos hace Rick Ibarra, dice, ¿con el sistema de reparto se pierde la herencia? Claro, exactamente, sí. También, y ahí yo quería tocar también un tema que es súper importante y que, mira, apareció a partir de este año, el tema de las cuentas nocionales. El tema de las cuentas nocionales es un tipo de cuenta que es como una cuenta contable que hace un registro de todos los movimientos de la cuenta, incluyendo las cotizaciones, los aportes, incluso los aportes que se generan del Estado. En algunas ocasiones, en algunos países, estas cuentas nocionales, porque así se llaman, nocionales, ya yo igual al principio tenía como la duda, decía cómo se puede llamar así, pero así se llama, nocional. Claro, no es nacionales, que cuando uno lo escucha dice que está pronunciando mal, no, es nocionales. Claro, exactamente. Bueno, ese tipo de cuentas es como llevar un registro contable paralelo a la cuenta obligatoria, ¿ya? Donde se generan ahí varios movimientos y se pueden generar varios movimientos dependiendo del sistema o cómo se implementa. Claro. Generalmente se implementa en relación a rentabilidades promedio entregadas o prometidas para ese tipo de movimiento cuentas, ¿cierto? De esa manera funciona. Claro. Pero
hoy día y funciona a partir de este año, y yo he tratado de recopilar ahí y he solicitado en la misma AFP información más detallada de cómo es la operativa que se implementó de esas cuentas nacionales, pero en términos generales lo que hemos sabido es que esta cuenta nacional, por ejemplo, que se imparte a partir de ahora, ya, y que tiene que ver con aquellas personas que a partir de este año solicitan, y estando pensionadas, solicitan el aporte solidario, la cuenta nacional va a registrar el movimiento del aporte solidario, pero que va a ser sacado desde la misma cuenta del afiliado. Me explico. Si un afiliado tiene una cantidad de plata X, ¿cierto? Por ejemplo, hagamos un ejemplo, unos 60 millones, de los cuales le genera una pensión aproximada de unos 250.000 pesos de pensión, ¿ya? Y a la vez solicitó el aporte solidario. Y ese aporte solidario, voy a dar también una cifra como ejemplo solamente, puede ascender a unos 50.000 pesos, que le va a permitir incrementar su pensión. A partir de este año, a través de esta cuenta nacional que lleva este registro, ¿ya? Este aporte va a salir de la misma cuenta del afiliado, se va a contabilizar en esta cuenta nacional, por lo tanto va a llevar el registro, esta cuenta nacional, de ese aporte, pero sacado desde la cuenta del afiliado, ese aporte, no de plata del Estado. Y eso, profe, pero eso es para todos los pensionados, ¿y eso cuándo se va a para todos los pensionados que están en periodo de solicitud a partir de este año del aporte solidario. Por lo tanto, pudiese ocurrir de esa manera que la medida que se vaya sacando dinero desde la misma cuenta para generar el aporte, pudiese llegar un momento en que simplemente no exista herencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mismo afiliado va a ir consumiendo de su propio saldo parte de ese saldo para que se genere el aporte solidario. Y una vez que se consuma eso, el Estado ahí le va a entregar todo el monto de la pensión, ¿cierto? Incluido el aporte que debió haber entregado. ¿Ya? La verdad que yo, en lo personal, no me gusta mucho la normativa, porque creo que se hizo un poco a escondidas de la ciudadanía. Porque de hecho, yo no lo había escuchado, o sea, había escuchado la propuesta de cuentas nacionales, había escuchado en qué consiste, pero no sabía que se iba a implementar, y la verdad es que me llama bastante la atención. Sí, porque finalmente lo que hace ahí es ocupar parte de mi capital, que posiblemente podría ser heredado. El Estado lo está ocupando para generar ahí el pago del aporte solidario. Profe, para también terminar con las preguntas que nos mandaron e intentar contestar a los miembros de la comunidad, dice Gary A. Velázquez, ¿qué ocurre si fallece el titular y la cónyuge tiene su propia pensión de vejez? ¿Accede a pensión de sobrevivencia o accede a la herencia con sus hijos? Siempre pensión de sobrevivencia, ¿ya? Siempre, ¿ya? Aunque ella tenga pensión, aunque ella tenga un ingreso más alto, tenga mayores recursos, ella siempre, por ley, lo que debe acceder es a una pensión de sobrevivencia, ¿ya? La única forma de que ella pueda acceder a esos fondos como herencia es que esa persona haya fallecido producto de un accidente del trabajo o enfermedad profesional. Ya. Perfecto, entonces. Y queda aquí una pregunta también, la última que vamos a dar tiempo a contestar, las que queden ya después las pasamos al próximo programa. Dice Karina Zapata, ¿y si hay un hijo beneficiario, puede heredar el fondo del padre? Si hay un hijo beneficiario, sí, efectivamente. En el caso a lo mejor me imagino la pregunta en relación a el ejemplo que yo daba, de que si efectivamente hay un grupo familiar en el cual no los hijos no son de ambos, sino que de uno solo, ¿cierto? Ahí efectivamente ese hijo también tiene beneficio de la herencia, ¿ya? Sí.
Y a eso me refería puntualmente por hacer la aclaración, porque hoy día hay mucha gente que compone su grupo familiar con hijos comunes, pero también tienen hijos, digamos, de manera individual Claro. con otras personas. ¿Ya? Por lo tanto, esas otras personas generan también derecho a herencia. Ya, perfecto. Profe, mire, Mónica, que le habíamos hecho la pregunta al Sí, principio, nos escribió y complementó la información. Dice, ratifico lo siguiente, soy viuda sin hijos, eso ya lo conocíamos. Dice, sí, yo por parte de mi marido recibo pensión de sobrevivencia, pero mi ya. consulta es, yo estoy afiliada a la AFP, en el caso que yo falleciera, ¿a quién le quedan mis fondos? Le he escuchado al profesor que mis fondos quedarían a mis padres, hermanos o sobrinos, hasta la quinta generación, según lo que entendí. Si es tan amable de confirmar. Sí, claro, es así. ¿Ya? En el caso de los fondos de ella, por ejemplo, que ella es dueña de ese capital, sus Sí, herederos, como no tiene hijos, ahí posiblemente si están sus padres, serían sus padres, o si no, sus hermanos, que son sus consanguíneos más cercanos, o los claro. sobrinos, obviamente dependiendo. Ahora, si el marido estuviese o lo que ella recibe es una pensión de sobrevivencia generada a través de un retiro programado, se asume que también ahí hay capital. Si ella fallece, ese capital, pero va a ser heredado a sus consanguíneos más cercanos del marido, porque ese dinero era de él. Ya, perfecto. Entonces yo creo que ahí queda bien hecha un poco la aclaración con la información además complementaria que ha hecho y que nos dio Mónica y esperamos haber contestado su consulta y su pregunta, por lo menos que le haya quedado más clara un poco la información.